Existen dos leyes de Kirchhoff. La primera es la ley de corrientes de Kirchhoff. Esta ley nos afirma que un nodo no puede acumular carga eléctrica. Un nodo es cualquier punto donde confluyen dos o más ramas de un circuito. Su función es únicamente la de distribuir el flujo de carga. La ley de corrientes de Kirchhoff se apoya en el principio fundamental de conservación de la carga eléctrica. Esto quiere decir que la cantidad total de carga en un sistema eléctrico permanece constante, lo que implica que la carga simplemente se redistribuye entre las ramas del circuito sin quedarse en puntos intermedios. Esta ley explica por qué la corriente se divide o se combina en un nodo según las rutas disponibles y las características de cada rama. El flujo eléctrico busca un equilibrio dinámico y el nodo actúa como punto de paso y reparto. Así, en redes complejas, la ley de corrientes de Kirchhoff garantiza que el movimiento de electrones sea coherente y continuo, y que ningún punto funcione como depósito de carga. La fórmula principal de la primera ley es que la sumatoria de corriente eléctrica es igual a cero. Esto representa de que la corriente eléctrica, el flujo de carga, que es la cantidad de carga que atraviesa un punto por la unidad de tiempo o por unidad de amperio, que el flujo de carga, pues, que en la fórmula expresa de manera condensada. El principio de la ley, la suma algebraica de las corrientes que llegan y salen de un nodo es cero. O sea, esto lo que quiere decir es que lo que entra en un nodo debe salir. Nada queda en el nodo. Y la ecuación, pues, es la forma de expresar que la carga no se crea ni se destruye en ese punto. Además de que es la expresión matemática del equilibrio de flujo de carga en un nodo. Y la segunda ley de Kirchhoff, llamada ley de tensiones de Kirchhoff, nos dice que en cualquier recorrido cerrado, o sea, una malla, dentro de un circuito, la energía eléctrica se conserva. Toda la energía que las fuentes suministran al recorrer la malla es exactamente compensada por la energía que los elementos del circuito consumen o transforman. Esto puede ser calor, luz, trabajo mecánico, campos o etcétera. Pues esta ley descansa sobre el principio general de conservación de la energía, aplicado al movimiento de carga eléctrica. La ley de las tensiones, o la segunda ley, nos dice que a lo largo de una vuelta completa, la carga experimenta subidas de energía, o sea, al pasar por fuentes, y también caídas de energía, que es al atravesar elementos que la consumen. Al regresar al punto de partida, no hay ganancia ni pérdida neta de energía, pues todo está equilibrado. Por eso, las mallas son estables y predecibles en su comportamiento energético. La fórmula de esta ley vendría siendo de que la sumatoria del voltaje es igual a cero. O pues la sumatoria de la tensión vendría siendo igual a cero. Esto quiere decir que la energía por unidad de carga entregada o absorbida al atravesar un elemento, pues la fórmula nos indica que en forma condensada que la suma algebraica de todas las subidas y caídas de tensión alrededor de un lazo cerrado es cero. Eso pues nos dice que las fuentes proporcionan energía, los elementos la consumen o la transforman, y el balance neto en la vuelta es cero, además de que no puede aparecer energía de la nada ni desaparecer sin ser transformada en alguna parte del lazo. Y pues esta vendría siendo la forma de expresar que la energía eléctrica se conserva en cada recorrido cerrado del circuito.
Nos pide calcular la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Y estas corrientes son las que circulan a través de este circuito. Podemos notar brevemente que este circuito es un circuito mixto y está compuesto de dos mallas. Recordemos que una malla es un circuito cerrado compuesto de elementos que están conectados en serie. En este caso tenemos la primera malla compuesta de dos fuentes y tres resistencias. Lo mismo sucede para la malla número 2. Tenemos dos fuentes de voltaje y está compuesto de tres resistencias. Como primer paso, vamos a determinar la polaridad de cada una de las fuentes. Para determinar la polaridad de la primera fuente, vamos a tomar en cuenta la simbología. La barra de mayor tamaño o línea de mayor tamaño es el polo positivo y la línea de menor tamaño es el polo negativo. Entonces, quedará más y menos. Lo mismo sucede en la fuente de 4 voltios. Menos y más y menos. Y finalmente, la última fuente tendrá una polaridad más y menos. Hemos analizado la polaridad de cada una de las fuentes para determinar el sentido de las corrientes. Entonces, tomando en cuenta que las corrientes salen del polo positivo e ingresan al polo negativo, esto de forma convencional podemos analizarlo en la primera malla, que en la primera fuente la corriente tomará este sentido. En la segunda fuente también tomará el mismo sentido. Por lo tanto, podemos concluir que entonces la fuente 1 y la fuente 2 de la primera malla se están sumando entre sí, debido a que el polo positivo de la primera fuente, que está conectado al polo negativo de la segunda fuente, cuando existe esa conexión, significa que ambas fuentes se están sumando, es decir, sus voltajes se sumarán y el sentido de la corriente será el polo positivo hacia el polo negativo. Y listo, ya tenemos la primera corriente. Esta la denominaremos I1. Ahora, analizando la segunda malla, tiene las mismas características que la malla 1, debido a que ambas fuentes se encuentran sumando. En este caso, la corriente llevará a este sentido, siempre el polo positivo hacia el polo negativo, y vamos a denominar la I2. Hasta el momento ya tenemos identificadas las dos corrientes. Nos falta identificar la corriente I3. Esta corriente circula a través de la resistencia que se encuentra en la mitad de ambas mallas. Entonces, dicha corriente llevará este sentido y la denominaremos I3. Si analizamos esta corriente 3, podemos notar que no es nada más que la suma de la corriente 1 y la corriente 2, porque ambas corrientes pasan a través de la resistencia 4 y ambas corrientes llevan el mismo sentido. Cuando dos o más corrientes llevan el mismo sentido, estas corrientes se van a sumar entre sí. Entonces, la corriente I3 no es nada más que la suma de la corriente I1 y la suma de la corriente I2. Entonces, el primer paso a seguir es analizar el sentido de las corrientes y determinar qué es lo que sucede en el circuito. Ahora, ya apliquemos la ley de Kirchhoff. Para esta menciona que la sumatoria de todos los voltajes en un circuito será igual a 0. Es decir, el voltaje que ingresa será igual al voltaje que sale. Esto se realiza en cada una de las mallas. No se olviden que entonces el análisis de las mallas viene relacionado con la sumatoria de voltajes. Entonces, analicemos ya la malla número 1, quedando la sumatoria de voltajes en dicha malla. Es igual a la sumatoria de la corriente, multiplicado por las resistencias, debido a que por la ley de Ohm, corriente por resistencia me da como resultado voltaje y a su vez todo esto será igual a 0, debido a que la ley de Kirchhoff menciona eso. Entonces vamos a reemplazar los valores pertenecientes a la primera malla para encontrar la ecuación.
En este caso vamos a reemplazar los valores de voltaje. Tenemos dos fuentes que se están sumando, ya que se explicó al inicio del video, entonces quedaría 2 voltios más 4 voltios. Esto es igual a la sumatoria de la intensidad por las resistencias. En esta primera malla tenemos 3 resistencias. Vamos a analizar cada una de ellas. Para la primera resistencia de 2 ohmios, que dará 2 multiplicando por la corriente y 1, tomando en cuenta que la corriente que circula por este circuito es la misma para cada uno de los elementos. Vamos a escribir nada más el valor y por el momento dejamos a un lado las unidades. Analicemos ahora la resistencia, que se encuentra en la parte inferior del circuito. También tiene un valor de 2, entonces 2 ohmios multiplicado por la misma intensidad de corriente, que en este caso es I1, más ahora en cambio tenemos la resistencia de, y esta tiene una característica especial, porque esta resistencia pasa la intensidad 1 y la intensidad 2, entonces quedaría I1 más I2. Ya analizamos el por qué se suman estas dos corrientes. A su vez, recordemos que la sumatoria de las dos va a dar como resultado una corriente I3. Entonces, ya hemos deducido la ecuación para la primera malla. Vamos a tratar de simplificar aún más. 6 voltios son igual a 2I1 más 2I1 más 1 más y distribuir el valor de 4 para cada una de las corrientes. 4 por I1 más 4 por I2. 6 voltios sería igual, en este caso tenemos la corriente 1 y corriente 1. Por lo tanto, realizamos la suma. Realizamos la suma correspondiente 2 más 2 más 4, 8, más 4 y 2. Listo, tenemos la primera ecuación. Esta primera ecuación queda en función de la corriente 1 y la corriente 2, es decir, dos incógnitas. Vamos a encontrar una segunda ecuación para poder encontrar estos valores. Esta segunda ecuación permanecerá la malla 2. Cumple las mismas características que la malla 1. Entonces, sumatoria de voltaje es igual a la sumatoria de la intensidad que circula por esa malla y por las resistencias. Estamos aplicando la ley de Ohm. Intensidad por resistencia me da voltaje. Y todo eso a su vez es igual a 0. Realizamos el reemplazo correspondiente. En este caso, a la malla 2 tenemos 2 fuentes, 2 voltios. Y ambas se están sumando y ya analizamos el porqué. 4 voltios más 2 voltios, esto es igual. Vamos a analizar cada una de estas resistencias. Tenemos una primera resistencia, tiene un valor de 3 ohmios y a su vez pasa por esa resistencia y por cada una de las 3 resistencias. Una corriente denominada I2, más se analiza la resistencia de 1 multiplicando por la misma corriente y 2, y más nuevamente nos topamos con la resistencia de 4 que se encuentra en la mitad de ambas mallas, más 4 multiplicado por I1 más I2. Listo. 6 voltios es igual a 3 y 2 más 1 y 2 más 4 y 1 y más 4 y 1. Procedemos a multiplicar. 6 voltios es igual, sumando esas corrientes da 8 y 2 más 4 y 1. Y listo, tenemos ya la ecuación número 2.
compuesta también de las mismas variables que la ecuación 1. Listo, ahora para resolver este pequeño sistema de ecuaciones 2×2 podemos hacer uso de los distintos métodos de resolución. En este caso vamos a utilizar el método de igualación, debido a que ambas ecuaciones se encuentran igualadas a 6 voltios. Podemos montar esa característica. Entonces quedaría la ecuación 1 igual a la ecuación 2. La ecuación 1 es toda la expresión, veamos, 8 y 1 más 4 y 2. Y todo esto es igual a 8 y 2 más 4 y 1. Listo. Al lado izquierdo dejamos la corriente y 2, al lado derecho la corriente y 1. 8 y 1 más, menos, 4 y 1. Esto es igual a 8 y 2 menos 4 y 2, porque pasan al otro lado con signo negativo. Listo, entonces hacemos el cálculo. 4 y 1 es igual a 4 y 2. Listo, cancelamos 4 y 4. Y 1 es igual a y 2. Listo, ahora tomamos un valor de cualquiera de estas ecuaciones para continuar con la resolución. Vamos a utilizar la ecuación número 1. 6 voltios es igual a 8 y 1 más 4 y 2. Listo, ahorita queda 6 voltios igual a 12 y 1. 6 y 1 es igual, despejamos 0.5 amperios. Y tomando en cuenta que la corriente I2 es la misma que la corriente I1, entonces tendrá el mismo resultado. Ambas son 0.5 amperios. Listo, ahora vamos a encontrar la tercera y última corriente. Es la suma de I1 más I2. Entonces I3 es igual a 0,5 más 0,5 amperios. Listo, entonces la corriente I3 queda 1 amperio. Y ya tenemos los resultados de los tres corrientes. 0,5 amperios, I1 y 2 0,5 amperios, e I3 1 amperio. En el siguiente ejercicio, lo que vamos a realizar es, vamos a encontrar las intensidades. Entonces, lo primero que debemos hacer es encontrar, pues, a qué dirección se dirigen estas. Entonces, nosotros sabemos por las fuentes que la intensidad 1 se dirigirá a este lado y la intensidad número 2 se dirigirá a este otro. Y pues como vemos, las dos se conectan a este punto medio y por lo tanto la intensidad 3 estará saliendo por este lado. Entonces nosotros sabemos por esto que la intensidad 1 más la intensidad 2 va a ser igual a la intensidad número 3. Entonces vamos a despejar la primera malla. Este primer ejercicio pues lo vamos a solucionar con un sistema de ecuaciones. El ejercicio lo vamos a solucionar pues de esta manera. Entonces para esta primera malla vamos a intentar despejar la intensidad número 2. Entonces tenemos que la primera malla son 2 voltios que son iguales a 2 por la intensidad 1 más 4 por la intensidad 3. Pero nosotros sabemos que la intensidad 3 es igual a la intensidad 1 más la 2. Vamos a seguir despejando esta parte. Y ahora vamos a realizar las respectivas sumas para seguir despejando. Entonces tenemos que 2 voltios son igual a 6 por la intensidad 1
más 4 por la intensidad número 2. Y asimismo, pues pasamos todo a la izquierda y solo dejamos la intensidad 2 al lado derecho. Entonces tenemos que los 2 voltios menos 6 por la intensidad número 1 dividido 4 es igual a la intensidad número 2. Ahora vamos a pasar a la siguiente malla, que esta vez es de 6 voltios, que son iguales a 1 por la intensidad 2 más 4 por la intensidad 3. Acá vuelvo a recordar que la intensidad 3 es igual a la intensidad 1 más la intensidad número 2. Vamos a seguir despejando. Entonces tenemos que los 6 voltios son iguales a la intensidad número 1, la intensidad 1 por la intensidad 2 más 4 por la intensidad 1 más 4 por la intensidad 2. Ahora vamos a seguir despejando. Entonces serían 6 voltios que son igual a 5 por la intensidad 2 más 4 por la intensidad 1. Listo, ahora lo que vamos a hacer es que ya sabemos cuánto equivale la intensidad número 2. Entonces la vamos a reemplazar, la intensidad número 2, por lo que ya vimos anteriormente en la malla pasada. Entonces, en esta parte es muy importante tener presente las unidades, ya que estas nos van a ayudar para despejar la intensidad número 1, que es la que vamos a encontrar con esta primera malla. Entonces tenemos que 6 voltios son igual a 5 ohmios por 2 voltios menos 6 ohmios multiplicado por la intensidad 1 sobre 4 ohmios. Todo esto sumado a 4 ohmios por la intensidad número 1. Entonces ahora pasamos a multiplicar esos 5 ohmios por todo lo que estaba dentro del paréntesis. Entonces tenemos 6 voltios, que son igual a 10 ohmios multiplicado por voltios, menos 6, menos 30 ohmios multiplicados por la intensidad número 1 sobre 4 ohmios más 4 ohmios multiplicado por la intensidad 1. Vamos a continuar despejando. Entonces ahora vamos a deshacernos de esos 4 ohmios multiplicando a la ecuación por ellos. Entonces tenemos 24 voltios por ohmio son igual a 10 ohmios por voltio menos 30 ohmios por la intensidad 1 más 16 ohmios por la intensidad número 1. Ahora terminamos de despejar. Ya casi terminamos con esta primera malla y tenemos que 14 voltios por ohmio son iguales a menos 14 ohmios por la intensidad número 1. Vamos a dividir los 14 voltios por ohmio por el menos 14 y nos da que la intensidad número 1 es de menos 1 amperios. Listo, ahora vamos a volver a la primera malla. Entonces ahora nosotros sabemos que la intensidad número 1 es igual a menos 1. Entonces ahora podemos reemplazar todos los menos 1 que había en la primera ecuación de la primera malla
y las podemos reemplazar por el -1. Entonces tenemos que 2 voltios es igual a 2 por -1, que a su vez suma a 4 por -1, que también suma a 4 por la intensidad número 2. Realizamos las respectivas operaciones, entonces tenemos que los 2 voltios son igual a -2 menos 4 más 4 por la intensidad número 2. Entonces ahora lo que buscamos es seguir despejando 2 voltios más lo que sumarían -2 menos 4, que sería -6, más 4 por la intensidad 2. Pasamos ese -6 a sumar al lado izquierdo. Entonces tenemos que los 2 voltios más los 6 voltios que también acabo de pasar, en este punto ya son voltios, es igual a 4 por la intensidad número 2. Listo, realizamos ya el respectivo despeje, entonces tenemos que 8 dividido 4 es igual a la intensidad número 2. Y pues esta pues también es igual a 2 amperios. Ahora, para terminar el ejercicio y para despejar la intensidad número 3, pues ya sabemos cuál es la intensidad 1, la intensidad 2, así que nada más realizamos la respectiva operación. Entonces tenemos que -1 amperios más 2 amperios es igual a la intensidad 3. Y pues esto es respectivamente 1 amperio, que sería igual a la intensidad 3. Y así terminamos el ejercicio.